Hola amigo, muy bienvenido nuevamente a nuestro curso El mejor manual de crianza. Esta es tu clase número 15 y estamos estudiando el mejor manual de crianza, la Biblia. Y hoy está aquí en este estudio acompañándonos Margie, Hola, ¿cómo estás, amigo? María Paz y Daniel David. Hola. Muy bien. Hola. Estamos, Hola. estamos como familia estudiando el mejor manual de crianza y queremos compartir esta clase contigo. Bienvenido y recuerda que puedes tomar noticas, que puedes tener tu Biblia a la mano y somos familias que se enfocan en lo importante. Muy bien, nosotros empezamos a estudiar el Nuevo Testamento en orden, entonces ya hemos estudiado Mateo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y estamos aquí, Mateo capítulo 5, porque estamos estudiando la enseñanza del modelo perfecto que es digno de imitar, que es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y él, en Mateo capítulo 5, nos empieza a explicar cuál es el secreto de la felicidad. Hoy vamos entonces a estudiar Mateo capítulo 5, versículo 7, para empezar. Mateo capítulo 5, versículo 7. Lo leo, dice así. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Recordemos que el secreto de la felicidad nos lo está enseñando nuestro Señor Jesucristo y lo primero que hace es darnos algo llamado las bienaventuranzas. Entonces encontramos en el Mateo capítulo 5 verso 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y el que nos corresponde ahora es Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Ahora, ¿qué significa esa frase Dios bendice? En algunas Biblias se traduce como bienaventurados. En otras se traduce benditos. En otras se traduce dichosos o felices. Lo que quiere transmitir aquí el autor del Evangelio de Mateo es que la bendición de Dios es la que enriquece. Es benditos, enriquecidos, dichosos. ¿Quiénes? Pues dichosos, benditos por Dios, los que son pobres en espíritu. Dichosos, benditos por Dios, los que lloran, los que son humildes, los que tienen hambre y sed de justicia y los compasivos. Entonces, la felicidad es el resultado de la bendición de Dios. Ya en la clase anterior, en la clase número 14, te explicamos que Dios es la fuente de la felicidad y que Dios dice que la felicidad es gratis. Bien, vamos a profundizar en este concepto de, en la Biblia, ¿qué es ser compasivo? Porque aquí nos está diciendo Dios bendice a los compasivos. ¿Qué es ser compasivo? Vamos entonces a Mateo capítulo 18, verso 23, para encontrar ese concepto muy claro. Mateo 18, 23, voy a buscarlo. Mateo 18, 23. Lo encontré. Voy a leerlo. Dice así. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Interesante. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó,
Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces, y aquí hay algo clave. Entonces, el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti?» Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Muy bien. Entonces, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Muy bien. Mateo 5:7 entonces nos dijo: bienaventurados, felices, dichosos, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Recuerda? Como la Biblia se explica a ella misma, Mateo capítulo 18, verso 23 al 35 nos explica muy detalladamente el concepto de qué significa ser compasivo. Bien, ser compasivo es perdonar como yo fui perdonado. Es tratar a los demás como Dios me trató a mí. Entonces vamos a analizar algo. ¿Hay alguien que pueda decir que es una buena persona? Dani, ¿tú te consideras una buena persona? No, ¿Por qué no eres una buena persona? porque Dios dice que todos somos pecadores. Es correcto, porque todos somos pecadores. ¿Y tú eres pecador? Sí, Señor. Es cierto, tú y yo somos pecadores. Somos pecadores porque hemos violado la ley de Dios, hemos violado su estándar perfecto, hemos violado todos sus mandamientos. Entonces, no somos buenas personas. Dios ya nos declaró pecadores, nos declaró culpables. Sin embargo, aquí Dios nos va a mostrar que Él es compasivo. Y como Él es compasivo con nosotros, debemos ser compasivos con los demás. Nosotros somos como ese siervo. Resulta que en la historia que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo nos cuenta que hay un rey que llama a sus acreedores a pedirles cuentas. Y Dios es ese rey. Y nosotros somos sus siervos. Y cuando Él nos llama a pedirnos cuentas, nosotros tenemos una deuda que no se puede pagar con Dios. Tenemos una deuda que no le podemos pagar. ¿Cuál es? La deuda, el precio que tenemos que pagar por haberle fallado, por nuestros pecados. Nosotros tenemos que pagar por el pecado que hemos cometido. Sin embargo, Dios envía a su Hijo Jesucristo y nos dice: mira, no tienes tú que pagarme esa deuda, sino que mi Hijo Jesucristo paga la deuda por ti y yo te declaro inocente, te declaro justo, ya no me debes nada. Y entonces Dios nos trata con compasión. Ese rey entonces le pide cuenta a sus siervos
Llega uno de sus siervos que dice la historia que le debe al rey millones de monedas de plata. Era una deuda que no se podía pagar, porque un siervo ganaba muy poco dinero. O sea que pagarle millones de monedas de plata al rey era imposible, no se podía pagar. Y entonces le dice, en el verso 26, el siervo le dice al rey, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó. Sintió lástima, sintió dolor por su siervo, sintió empatía con él. Dijo, sí, es cierto, está experimentando dolor. Tranquilo, le voy a perdonar la deuda. Ahora, era una deuda que no se podía pagar. Y la consecuencia de esa deuda la iba también a sufrir su familia, su esposa, sus hijos. Pero el rey, el amo, tiene misericordia y le perdona esa deuda y le dice, oye, ¿sabes qué? Listo, no me debes nada. Pero ese siervo, va y se encuentra con otro siervo. Y ese siervo le debe, es un compañero de él y le debe unas pocas monedas, unos miles de monedas. Y él sí no tiene compasión, él sí llega y lo mete a la cárcel hasta que pague el último centavo. El rey, el amo, cuando lo llama a cuentas, porque sus compañeros lo denuncian, entonces el amo le dice, oye, yo te tuve compasión y tú no tuviste compasión con tu compañero. Miren cómo le dice en el versículo 32. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces, mi querido amigo, Dani, María Paz, Mario, yo, si Dios nos perdonó esa deuda tan grande, que es la deuda por el pecado, si Dios tuvo compasión con nosotros, ¿por qué no tenemos nosotros compasión de los demás? ¿Por qué no perdonamos a los demás como nosotros fuimos perdonados? Porque Dios a nosotros nos ha perdonado. Nos perdonó una deuda inmensa. Debemos estar agradecidos con Dios. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Así es. Pero también debemos amar a las otras personas, a nuestro prójimo. Debemos perdonar a los que han fallado y han pecado contra nosotros. Y debemos tratarlos con misericordia y compasión, porque nosotros también hemos recibido esa compasión. O sea que este es un secreto de la felicidad que nuestro Señor Jesucristo, el modelo perfecto, hoy nos está enseñando. Trata con la compasión, trata con la misericordia con la que Dios te perdonó y te trató a ti. Si yo he recibido perdón, si yo he recibido compasión de parte de Dios, debo también darle esa compasión, esa misericordia, ese amor y ese trato y ese perdón a mi prójimo. A los demás. Dani, y también viene a mi mente que muchas veces cuando otra persona se equivoca, nos puede dar mucho mal genio, pero acá nos está invitando la palabra a que tengamos compasión, empatía, es decir, pensar, a mí también me hubiese podido pasar. Entonces, así como a este siervo se le perdonó, él también debió haber perdonado. Y muchas veces nosotros no perdonamos fácilmente, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar fácilmente y rápidamente. Así como nosotros fuimos perdonados. Así es. Vamos ahora a Santiago capítulo 2. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 12. Vamos a buscarlo aquí en el Nuevo Testamento. Santiago está un poquito atrás de Primera de Pedro. Ya lo voy encontrando, denme un segundo. Santiago capítulo 2, 12. verso 12 y 13. ¿Lo lees, porfa? Sí, dice, entonces todo lo que digan y en todo lo que hagan,
Recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Excelente. En todo lo que digamos y en todo lo que hagamos, recordemos que seremos juzgados por la ley de Dios que nos hace libres. Y no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Entonces, el secreto de la felicidad que nos enseña el modelo perfecto: seamos compasivos, así como Dios ha tenido compasión de nosotros. Perdonemos a los demás, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Vamos ahora al Salmo 41:1. Salmo en el centro de la Biblia, Salmo 41:1. Vamos a buscar Salmo 41:1. Muy bien. Dice: ¿qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? El Señor los rescata cuando están en apuros. Entonces, un verdadero seguidor de Jesucristo es una persona que trata bien a los pobres, que trata bien a los necesitados, que trata bien a su prójimo. Vamos ahora con Efesios 5:1 y 2. Esto está aquí en el Nuevo Testamento. Efesios 5:1. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios 5, versículos 1 y 2. Dani, por favor, acércate aquí al micrófono y leemos Efesios 5, versículos 1 y 2. Dale. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que Dios te está dando ahí? Imitar a nuestro Padre Dios. Imitar a Dios en todo lo que hagamos, porque nosotros somos sus hijos. Es correcto. Verso 2. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces dice, compasión es darse por los demás. Así como Dios ha sido misericordioso y compasivo, nosotros vamos a ser misericordiosos y compasivos. Y Efesios nos dice, imiten a Dios en todo lo que hagan. ¿Dios es misericordioso y compasivo? Sí. Nosotros también debemos ser misericordiosos y compasivos. ¿Dios nos ha perdonado? Sí. ¿Merecíamos el perdón de Dios? No. Nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Obviamente no merecen el perdón, pero así como Dios nos ha tratado, nosotros tratamos a los demás. Porque aquí lo dice claro Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Y Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y Dani, perdón, sí, te decía que muchas veces nosotros humanamente sentimos que no podemos perdonar y además sentimos que no se merece el perdón, pero aquí nos lo está mandando, es un mandato, es una orden que debemos perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros, así nos lo sintamos, debemos decidir perdonar. Excelente. Muy bien, hemos terminado. Esta es la clase número 15 del mejor manual de crianza. Recuerda, cuando vayas a hacer el estudio con tu familia, entonces se ubican todos en un solo lugar, se ubican en la sala o en el estudio o en la biblioteca o en un cuarto. Suples las necesidades de los niños, si hay que darles comida, si tienen sueño, si tienen sed, si son muy pequeños y hay que cambiarles el pañal, bueno, lo que haya que hacer.
Y cuando arrancas el estudio, a los que son pequeños, como en el caso de nuestra hija María Paz, les damos total libertad de movimiento mientras van escuchando. Y en el caso de los niños más grandes, como es el caso de nuestro hijo Daniel David, ellos van participando y acompañándonos a nosotros en la lectura. Pero es importantísimo que tengamos disciplina, porque el mejor manual de crianza, que es la Biblia, es el que les da el secreto de la felicidad a nuestros hijos, es el que hace que nuestra familia sea funcional, es el que hace que de verdad crezcamos en las virtudes que a Dios le agradan. Entonces te animamos para que hagas el ritual de la comunicación, para que hagas el ritual de la lectura con tu familia. Y también es importante dejarles este legado a nuestros hijos, puesto que van a haber etapas de su vida en donde van a tener que atravesarlas, entre comillas, solos. Pero si les dejamos este legado, ellos van a saber que Dios siempre estará con ellos, y es a través de la lectura de su palabra. Excelente, entonces te felicitamos, hemos venido avanzando, estamos estudiando todo el Nuevo Testamento en orden, entonces ya empezamos en Mateo y vamos a estudiarlo hasta Apocalipsis. Espero que sigas conectado en este tu curso, el mejor manual de crianza, y tenemos en nuestra próxima clase, la clase número 16, donde continuaremos explorando este precioso tema, el secreto de la felicidad enseñado por el modelo perfecto. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Chao, amigos! Chao. Di chao, María Paz. ¡Chao! ¡Chao!